El Isu-152 fue un cañón de ataque soviético de la Segunda Guerra Mundial, creado por la necesidad de actualizar el cañón ML-20 montado en el chasis del KV-1, mismo que había sido retirado de las líneas de producción, apodado por los tanquistas y la propaganda como el asesino de bestias. En este video veremos la concepción e historial de combate del Isu-152, así como mi opinión personal en War Thunder. Sin más que agregar, iniciamos. Tras el cese de la producción del Su-152, y la necesidad de un cañón de asalto, se le encomendó al Josef Yakovlevich Kotin crear el reemplazo para este último. La creación del objeto 241, posteriormente conocido como Isu-152, comenzó en junio de 1943 en la oficina de diseño No. 100, en la ciudad de Chelyabinsk. Este vehículo utilizaba como arma principal el obús ML-20 de 152 mm montado en una superestructura de 75 mm inclinados a 60 grados al frente, 60 mm a 65 grados al costado, 60 mm a 80 grados y con solo de 20 a 30 mm en la parte superior. En el chasis frontal contaba con 60 mm en la parte superior e inferior a 20 y 60 grados de inclinación respectivamente, mientras que en los laterales contaba con 60 mm. Este tenía una silueta enorme, aunque no era exagerada como la de sus homólogos alemanes, contando con una longitud de 9,18 metros, una anchura de 3,07 metros y una altura de 2,48 metros. En cuanto a movilidad, este contaba con motor V2KSV12 capaz de producir 620 caballos de fuerza, que junto a una caja de cambios de 5 velocidades era impulsar su masa de 47,3 toneladas a una velocidad de 43 km/h en carretera y 19 en campo traviesa. Su suspensión estaba conformada por 6 ruedas de acero independientes dobles por lado, unas orugas de 65 centímetros de ancho y 4,33 m de contacto barra suelo, y un sistema de amortiguación por barras de torsión, por lo que no esperes un cañón estable en movimiento. Su uso en combate fue principalmente como apoyo a infantería y tanques. Gracias a su enorme cañón de 152 mm, con un solo disparo era capaz de destruir una casa, lo que lo hacía altamente efectivo para destruir fortificaciones y nidos de ametralladoras. Los cazatanques de 152 mm fueron apodados Zverboy, asesino de bestias, por los soviéticos, y Bosenofnera relatas, por los alemanes. Su cañón pecaba de tener poca precisión. Por fortuna para los soviéticos, comúnmente era compensada por su munición altamente explosiva. Aquí unos testimonios de uso del Isu-152 en combate. Un extracto de las memorias del tanquista Dmitry Fyodorovich Loza. Ordené al comandante de la batería Isu-152 que suprimiera inmediatamente el punto de tiro enemigo. El cañón autopropulsado, golpeando el asfalto con anchas orugas, se posicionó en una de las calles que daban al lado sureste de la plaza. Se escuchó un disparo de la pistola de grueso calibre. El aire tembló violentamente. Un piso y medio del edificio, junto con el camión antitanque enemigo y su tripulación, se derrumbó hasta el suelo. A causa de la poderosa onda expansiva de la explosión, se rompieron los gruesos vidrios de las casas del distrito. Sus pesados fragmentos cayeron sobre las cabezas de los espectadores. Como resultado, las manos y la espalda de 10 personas resultaron heridas, y en 2, se rompieron las clavículas. Las palabras del comandante Sankotsky, comandante de una de las baterías antitanque del 13º Ejército. Un proyectil de 40 kilogramos de cualquier tipo, lanzado con éxito desde un Su-152, y más tarde desde un Isu-152, impactó a todos. Incluso un proyectil de alto explosivo lanzado contra un Ferdinand, sin penetrar su blindaje, fue capaz de sacudirlo hasta el suelo. El cañón de la SAU alemana fue arrancado de los fondeaderos y la tripulación perdió la capacidad de navegar. Solo quedaba una cosa. Esto es para enviar a este elefante a reparar, y a la tripulación, ya al hospital, o al manicomio. A pesar de todas estas virtudes, a principios de 1944, debido a la falta de cañones ML-20, la producción del Isu-152 comenzó a declinar. Para remediar esto, la planta de Sverdlovsk instaló en su lugar el cañón A-19, una versión de 122 mm. Este fue designado como Isu-122. El Isu-152 fue un arma extremadamente valiosa en operaciones de combate urbano como la batalla de Berlín, Budapest y Königsberg.
La excelente protección del blindaje del vehículo finalmente proporcionó al cañón de 152,4 milímetros una buena protección contra la mayoría de los cañones antitanque alemanes, lo que le permitió avanzar frente al fuego antitanque directo. Las rondas fueron excelentes para abrir incluso los puntos fuertes enemigos más fuertemente fortificados y reforzados. Tales acciones serían mucho más peligrosas y mucho menos efectivas para una pieza de artillería remolcada convencional, con su alta exposición de la tripulación y baja movilidad, o incluso un tanque, con sus armas principales más pequeñas. Al apoyar a los tanques, las tácticas habituales del ISU-152 debían usarse en la segunda línea de la orden de ataque, de 100 a 200 metros detrás de los tanques atacantes, que generalmente eran tanques IS con igual movilidad. El ISU-152, al igual que el anterior Su-152 y el ISU-122 contemporáneo, fue empleado por regimientos de artillería autopropulsada pesada independiente. Entre mayo de 1943 y 1945 se formaron 53 de estos regimientos. Muchos de ellos eran regimientos de tanques reformados y empleaban tácticas de fuego directo similares a las que usan los tanques cuando apoyan a la infantería. Su cañón, aun cuando no era capaz de perforar el blindaje de sus oponentes, el propio peso del proyectil era capaz de romper el blindaje de estos, o como mínimo, desorientar a los desafortunados tripulantes. En War Thunder, es de esos vehículos que hay que usarlos de forma similar a como fue en la vida real, ya que su poca movilidad, prácticamente idéntica a la de los tanques pesados, lo hace ineficiente para los flanqueos, y, a su vez, vulnerable a estos mismos. Recomiendo mantenerte detrás de los tanques aliados y cuando sea posible, en una posición defensiva en una zona por la que sabes que, sí o sí tendrán que cruzar, como en los siguientes clips. De preferencia háganlo a una buena distancia, ya que en su BR es prácticamente impenetrable a más de 800 metros. Además, la primera modificación que deberán conseguir será la calibración del cañón, ya que sin esta fallarás muchos disparos a más de 600 metros. En caso de enfrentarte a un tanque pesado, es mejor utilizar la munición alta explosiva y apuntar a la torreta. Dicho esto, ¿vale la pena investigarlo? La respuesta es depende. Si lo que quieres es llegar a los vehículos modernos como el T-90, no lo hagas, ya que es un vehículo opcional. Sin embargo, si eres fan de la Segunda Guerra Mundial, este es para ti, un vehículo icónico y divertido de usar. Eso sería todo por hoy, chao.